Yo sé que los domingos todo el mundo presta atención, ¿no? Sin avisar. Examen sin previo aviso. No se preocupen, no es para exponer a nadie. Solamente es que hoy me sentía un poco solo y digo, hoy no quiero predicar solo. No está solo, Cristo está con usted, pastor. Gloria a Dios. Pero digo de hermanos. Estamos todos. Pero aquí arriba me siento solo. Amén. Amén. No se preocupen, ¿eh? Mire, estamos en casa, estamos entre hermanos, estamos en libertad y hay que aprender a eso. Tenemos que aprender, ¿no? Que cuando estamos aquí en la iglesia, estamos en casa, estamos entre familia, estamos entre hermanos y venimos a alabar, a adorar a Dios y venimos a compartir, a aprender de su palabra. Y nos podemos equivocar, claro que sí. Todos nos podemos equivocar. Y aquí cuando nosotros nos tenemos que sentir como si estuviéramos en casa. Nosotros nos tenemos que sentir como una familia. Nosotros tenemos que aprender a confiar el uno al otro. Nosotros tenemos que aprender a entregarnos las cargas los unos a los otros. Porque a veces nos sentimos solos y a veces tenemos miedo de poder compartir alguna carga porque creemos o pensamos de que hemos fallado y no sea cosa que se enteren de dónde estoy, de lo que he hecho, del error que cometí. Y nosotros tenemos que aprender que la iglesia somos una familia y que tampoco nos vamos a ir ahí conforme a lo que el Señor ponga en nuestro corazón. No tenemos que ir tampoco esparciendo a todo el mundo nuestra vida, pero sí hay hermanos que nosotros tenemos confianza o que creemos que podemos tener confianza y podemos ir a presentar todas esas cargas. Porque, hermanos, la vida no es fácil. La vida no es fácil. Y Jesús lo dijo. En el mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener persecución, vamos a cometer errores. Pero Jesús dijo, pero confiad, yo he vencido el mundo y esto es la paz que debe haber en nuestro corazón. Pero a veces necesitamos que el hermano nos dé su visión, nos dé su forma de ver las cosas, lo que capaz nosotros no hemos podido entender o lo hemos visto de otro punto de vista diferente. Y necesitamos compartir con los hermanos. Porque esto no es solamente venir los domingos y voy a la iglesia, me reúno con hermanos, pero bueno, luego me voy a casa y ya está. Y tengo unos hermanos que sé que son hermanos, pero solamente los domingos. Y la iglesia va mucho más allá. Si nosotros profundizamos en la iglesia primitiva, en Hechos, ellos estaban juntos. Ellos se compartían las cosas. Amén. Ellos exponían sus cosas. Oraban los unos por los otros. Por las necesidades, por las meteduras de pata, por lo que quizás no entendían y no comprendían. Amén. Amén. Bendito Dios. Y la palabra lo dice, que nosotros somos un cuerpo y que nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Y esto es la perfección de Dios. Fíjense que Dios siempre, normalmente, la perfección viene no en uno solo, sino cuando son de 2, de 3, de 4, de comunidad. Amén. Perfección en el matrimonio son 2. Lo que le falta al uno tiene el otro. La perfección como cuerpo de Cristo, iglesia, comunidad.
Uno es el pie, el otro es la mano. ¿Qué hace la mano sin el pie? ¿Qué hace el brazo sin el cuerpo? Amén. Bendito Dios. Por eso es bueno estar en comunidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero esto, el domingo que viene vamos a tocar un poquito más el tema de lo que es iglesia, de lo que es comunidad. Amén. Pero hoy yo tenía en el corazón algo importante, ¿no? Que ya el domingo pasado pues nosotros estuvimos tocando unos detalles y sí que me gustaría recordar un poquito esto y luego entrar en un tema, porque, a ver, yo digo que son dos cosas, ¿no? Ahora lo vamos a entender, dicen. ¿Por qué el ser humano muchas veces fracasa? ¿Por qué fracasamos como seres humanos? Y muchas veces, aparte de la vida, también en las cosas de Dios. Hay dos puntos. Uno lo vimos el domingo pasado. No sé si se acuerdan, el domingo pasado tocamos el tema de Caín y Abel, ¿no? Y Caín tuvo un problema. ¿Qué pasó ahí? Dios habló a Caín. Amén. Dios nos habla. Y a veces, porque siempre pensamos que lo que Dios nos dirá serán cosas bonitas y buenas. Amén. Pero ¿saben qué? Es verdad. Lo que Dios nos dice siempre es bueno y siempre es para nuestro bien. El problema es que a veces a nosotros no nos gusta escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Amén. ¿Y saben por qué? Porque cometemos errores y fracasamos muchas veces y nos equivocamos. Y nosotros debemos entender y comprender que Dios nos hablará porque Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. ¿Y qué es lo que quiere Dios para nosotros? Lo mejor. Él quiere lo mejor para nosotros. Y resulta que Dios habló a Caín. Pero ¿qué pasa? Como muchas veces nos pasa a nosotros. A Caín no le gustó lo que Dios le dijo. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Que sus ofrendas no le agradaban. ¿Por qué no le agradaban? Porque no las hacía correctamente, no las hacía con un corazón conforme a lo que Dios quería y necesitaba. Amén. Pero ¿qué vimos nosotros el domingo pasado? Que Dios de buenas maneras va y le dice a Caín, mira, pasa algo, tus ofrendas no me agradan por esto y esto y esto. ¿Qué le pasó a Caín? A ver si se acuerdan alguno de ustedes. Pues Caín se enojó y no lo tomó a bien, sino que entró en cólera con el hermano, con Abel. Vale. ¿Y cuál fue? Porque tocamos un punto muy importante. ¿Cuál fue ese punto de por qué Caín se lo tomó a mal? ¿Qué pasó en su vida? Por la ofrenda, porque no dio lo mejor de lo que había producido. En cambio, Abel le entregó lo mejor de su primicia, se le puede decir. Vale, pero había un punto importante y es que el corazón de Caín era un corazón orgulloso.
¿vale? Y a veces nos puede pasar esto a nosotros. Amén. Que quizás tenemos un corazón, ¿qué quiere decir un corazón orgulloso? Que entiende que todo lo que consigue y hace es gracias a él. Amén. Es decir, Caín, la ofrenda que le daba a Dios era como una ofrenda por costumbre, por tradición, porque su papá le enseñó que tenía que ofrendar, pero dentro de su corazón él pensaba que todo eso que había nacido era por su esfuerzo. Todo lo que nació en la tierra, el fruto, era por su esfuerzo. Y él vale, hay que darle una ofrenda a Dios, pues le doy una ofrenda a Dios. Amén. Claro, cuando Dios va y le dice que esa ofrenda no le agrada, algo ocurre en el corazón y en la vida de Caín. ¿Y saben cuál es? La frustración. Él se frustra. ¿Por qué creen que se frustra Caín? A ver, ¿qué creen que pasa cuando... Ahora imagínense que ustedes hacen un trabajo y luego cuando terminan ese trabajo pues piensan, wow, qué bien que lo he hecho, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi capacidad, miren lo que he hecho. Y que luego venga el Señor y te diga, hey, acuérdate que todo lo que tú estás haciendo no es por tu esfuerzo o tu capacidad, es porque yo te lo di. Amén. ¿Y por qué se frustra? ¿Qué pasa en la vida de Caín? ¿Por qué se frustra? Bueno, yo creo que se frustra porque su orgullo es herido. Y realmente cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la boca de Dios. Y es verdad que en el jardín Dios habló con Caín, pero Dios también nos habla. Y no solamente que nos habla por la palabra, sino que, valga la redundancia, la palabra también nos dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros y Él es el que también nos redarguye, nos convence, nos da el discernimiento de las cosas, de lo que está bien, de lo que no está bien. O sea, todos los que estamos aquí creo que los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, los que hemos hecho de Él nuestro Salvador, y a veces nos cuesta dejar que sea nuestro Señor, pero dice su palabra que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros y Él, nos dijo Jesús, nos va a guiar a toda la verdad. Lo que pasa es que esa verdad se va a confrontar muchas veces con nuestro orgullo y ahí tendremos que tomar la decisión. Si realmente quiero dejar que la palabra me transforme porque necesito depender de Dios, porque veo que dependiendo de mis fuerzas fracaso, me entra ese cólera y al final todas esas cosas han hecho entrar cosas malas, porque trajo ya sea el cólera, y yo creo que se enojó con Dios. Se enojó con Dios. Claro, estaba enojado con Dios, claro, no solamente con el hermano, es que se enojó con Dios. ¿Y cuántas veces nosotros también nos enojamos con Dios, pero nos enojamos con el hermano? Pero claro, el punto es este. ¿Por qué? ¿Por qué Caín, cuando Dios le habla, se enoja con Dios y luego esto sigue en su corazón, no lo saca de su corazón? Y claro, Dios se lo dijo, le dijo, mira que si tú no sacas esto y te pones bien, si tú no sacas de tu corazón esto y te pones bien, y encima que Dios le hablaba bien, no fue a decirle te voy a condenar, sino que le habla bien, le dice suelta esto de tu corazón, porque si no esto le abre puertas a cosas peores. ¿Por qué?
¿Por qué decide? Porque decide no creer. Decide no creer a Dios. Y cuando nosotros decidimos no creer, Él te dice de buena manera, te da una oportunidad, te da otra oportunidad, te da otra oportunidad. Pero cuando tú cierras tu corazón con ese pecado que es muy lamentable pero muy destructivo, que es la incredulidad, eso Dios no puede hacer nada. Claro, sí, yo pienso que uno de los puntos ahí es que Caín no creyó. Es verdad, él no cree la palabra que Dios le dice, porque Dios le dice, hey, suelta esto. Es decir, tú detectas tu problema, porque esto hoy nos puede hablar a nosotros mismos hoy. Dios viene, te dice, mira, esto no me agrada. ¿Y tú por qué no te agrada? Por esto, por esto. ¿Qué le pasó a Caín? Caín tenía un corazón orgulloso. Encima de tener un corazón orgulloso, no recibe la palabra de Dios, no le cree esa palabra a Dios. Por lo tanto, ¿qué hace él? Él se frustra. ¿Por qué se frustra? Porque la mezcla de esta frustración con este orgullo no le deja poder escuchar, obedecer la palabra de Dios, y él se queda en solamente de, mira, Dios viene a decirme lo que yo hago mal. En vez de tomárselo de esa manera, de con un buen corazón y decir, vale, Señor, yo acepto tu palabra y busco tu ayuda, vengo a ti a buscar la solución. Amén. Él se frustra, no le cree a Dios, y esto hace que la cosa vaya de peor en peor. Y al final, ¿qué pasó con Caín? Que le quita la vida a Abel, y luego, como vimos, toda su descendencia, todos se apartaron de Dios. Amén. ¿Qué nos enseña? A ver, ¿qué nos enseña esto? ¿Cómo tendríamos que actuar nosotros? Cuando Dios, imagínate que tú te equivocas en algo y Dios viene y te habla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues creer y más que todo es escuchar su palabra y no hacer caso a nuestros pensamientos, porque muchas veces, tenemos pensamientos que no vienen de Dios, y soltarlo de esos pensamientos. Y si estás pasando por algo difícil, escuchar, confiar, eso. Como podemos ver a lo largo de la Biblia, siempre los casos que han pasado ha sido tanto por desobediencia o por orgullo, ¿no? Empezamos con Caín, después miramos a Abraham, que estamos mirando en los estudios, y seguimos mirando a lo largo de la historia que muchos de los hombres utilizados por Dios en algún momento dado no escucharon a Dios, perdieron su visión hacia Dios, sino que miraron hacia adentro de su corazón y empezaron a hacer lo que no debían hacer. Entonces, cuando dejamos de escuchar a Dios, cuando dejamos de tener esa comunión con Dios, esa relación con Dios, vamos a dejarnos llevar por nuestro razonamiento humano y no por el discernimiento espiritual que debemos seguir. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Pero es bien, creo que está bien acertado. Es decir, casi siempre el problema viene por la desobediencia a Dios, ¿vale? Pero yo creo que lo que ayuda, y esto no sé si ustedes tienen el mismo punto de vista, pero yo profundizando un poco, creo que lo que nos ayuda, o mejor dicho, lo que no nos ayuda a obedecer a Dios en el momento que Él nos habla, para mí son dos cosas. Y una es la frustración, que nos frustramos porque nosotros creemos que no merecemos que Dios nos diga, o no aceptamos lo que Dios nos dice porque creemos que se tiene que hacer a nuestra manera. Y aunque tú ahora me digas o digamos, no, pero si Dios nos habla, ¿cómo no vamos a escuchar? Pues
muchas veces no escuchamos. Muchas veces no le hacemos caso porque creemos que nosotros tenemos la razón. Y esto es el problema del ego y del orgullo. Y esto es el problema que tuvo Caín. Y por lo tanto, cuando viene la palabra y nosotros hay una pelea dentro de nosotros que creemos que Dios no puede ser porque Dios está equivocado, o la palabra o la Biblia, esto no es para mí, nos frustramos. Y cuando entra esta frustración, nos quedamos bloqueados. Amén. ¿Y saben por qué nos frustramos? Porque creemos que nosotros podemos con todo y que nosotros tenemos la razón. Y el punto principal aquí es que debemos entender que nosotros siempre necesitaremos de Dios y siempre necesitaremos de Cristo. Por lo tanto, cuando venga la palabra o el Señor nos hable, nosotros tendremos un corazón receptible y vamos a decir, Señor, tienes razón, porque yo me equivoco tanto. Amén. La religión es contrario a esto, por eso hay muchos frustrados dentro de la religión, porque la religión te enseña de que tú puedes, tú tienes que hacer, tú tienes que merecer, tú tienes que hacer esto, esto y aquello, y cuando tú ves que no puedes, te frustras. Amén. Bendito Dios. Y lo que nosotros tenemos que aprender y enseñar es que vamos a fracasar muchas veces. Vamos a meter la pata y nos vamos a equivocar. Pero cuando venga la palabra de Dios o cuando Dios nos corrija, nosotros tenemos que tener el corazón dispuesto a escuchar su palabra. Amén. Por eso muchas veces fracasamos totalmente. ¿Por qué se fracasa totalmente? ¿Por qué nos apartamos de los caminos de Dios? ¿Por qué a veces no cumplimos el propósito de Dios? Por la frustración, porque creemos que nosotros lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Amén. Y nosotros necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús para poder alcanzar su propósito. Amén. Bendito Dios. Luego hay otro punto. Yo puse 2 puntos, la frustración y otra, hermanos, es la culpabilidad. La culpabilidad y el temor. ¿Por qué desobedecemos a Dios? Amén. Porque muchas veces tenemos frustración, nos sentimos culpables, tenemos temor y cuando Dios viene nos escondemos. Amén. Miren, vamos a poner otro ejemplo. El padre de Caín. ¿Quién fue el padre de Caín? Adán. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Desobedeció. Adán cometió un error. Amén. Bendito Dios. Cuando él comete ese error, nosotros es verdad que siempre pensamos que, bueno, Adán desobedeció, ¿vale? Y sí, Adán desobedece a Dios. Pero cuando él desobedece a Dios, pasa algo en su vida. ¿Qué creen que le pasa a Adán cuando desobedece a Dios? ¿Cómo se siente? No reconocer su culpa y no que dijo, la mujer que me diste. Vale, pero ¿saben qué había en lo profundo de su ser en ese momento? ¿Vergüenza o culpa? Bueno, vergüenza, ¿qué más? Hombre, hubo una muerte porque se separa de Dios. Vale. El pecado lo... Pero tú ya te vas mucho más Ay, allá. bueno, tú preguntaste. Algo más sencillo, más sencillo. Para mí culpa. algo se rompe, por eso él se siente culpable y se esconde y se va. Porque, claro, hubo algo que se rompió ahí y entró la culpabilidad. Y Claro. fracaso porque lo que Dios le ordenó que hiciera no lo hizo. Exacto. Una de las cosas es verdad que Dios
Dios le dice algo a Adán que él tiene que cumplir, sin embargo fracasa, se equivoca, Adán se equivoca. Pero saben que la palabra de Dios nos enseña, ¿no?, que el ser humano muchas veces se equivoca, nos equivocamos, y que eso formará parte de nuestra vida, los errores, porque somos seres humanos y nos equivocamos. Adán cometió un grave error, él se equivocó, pero yo creo que, o profundizando un poco en este tema, yo creo que Adán se equivoca más en lo que pasa después que la desobediencia que hace, y no me malinterpreten, porque quiero ir un poco más allá. Es decir, es verdad que Adán se equivoca, y esto nos enseña que muchas veces nosotros como seres humanos vamos a cometer errores, porque somos seres humanos y fallamos, y nos equivocamos. Pero, ¿qué le pasa a Adán después? ¿Cómo tendría que haber actuado? ¿Qué podemos sacar nosotros para poder aprender de ese error de Adán? Vale, Adán comete un grave error que no tendría que haber cometido, pero lo comete, falla. ¿Qué le pasa después? ¿Qué podemos sacar nosotros de ahí para aprender para nosotros? Eso nos pasa a todos, ¿no? De una mentira viene otra mentira. Si en su momento Adán hubiese aceptado y se hubiese humillado ante Dios, las cosas yo creo que hubiesen sido diferentes, pero él no aceptó, no fue humilde, digámoslo así. No se arrepintió. Y arrepentirse no es, bueno, Dios, entendí la lección, ya no lo hago más, como hacen a veces nuestros hijos, sino que realmente arrepentirse quiere decir metanoia, y metanoia quiere decir cambiar la mentalidad. Ok, me doy cuenta que he fracasado, lo he hecho mal, pero como decía Omar, me humillo, lo siento, no puedo, no ves que con mis fuerzas no me sale, te necesito a ti. Y claro, tal vez en ese momento, como algo se rompió, porque la culpa lo cubrió, la vergüenza lo cubrió, el miedo lo cubrió, la muerte lo cubrió, y a nosotros nos pasa, A nosotros nos pasa muchas veces. Estamos siempre expuestos a la muerte. Todo lo que no sea Dios, que es la vida, es muerte. Y aunque y Dios nos deja que nos expongamos incluso a los fracasos, a las malas decisiones, y aunque con ellas vienen consecuencias y a veces no son consecuencias fáciles de llevar, pero aún en medio de esas consecuencias, si nosotros nos acordamos de Dios, Él nos levanta, Él está con nosotros, Él nos ayuda, porque, como leíamos en Lamentaciones ahora a la mañana, porque su misericordia no decae de sobre nosotros, sigue estando y nos persigue hasta el final, pero nos cuesta mucho por esta naturaleza caída, por esta naturaleza rota, nos cuesta aceptar la palabra de Dios y nos cuesta aceptar muchas veces y dejamos que nuestros fracasos nos definan. Y esto, claro, y esto es abrirle, para mí, es abrirle la puerta a la muerte, porque luego, claro, eso lleva a querer alejarme de Dios, a querer alejarme de la iglesia, a querer alejarme. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que vino a traer esa vergüenza, esa condenación, esa mentira? Porque no estaban solos Adán y Eva en el jardín. Había uno que Pablo, el apóstol Pablo, siempre lo ha dicho. Él nos ha hablado de la gracia y nos ha hablado de la palabra y nos ha hablado todo cristocéntrico, Jesús, el evangelio. Pero él dice también, no ignoremos las maquinaciones del maligno. Hay un enemigo, sí. El primer enemigo somos nosotros, nuestra carne y nuestra naturaleza rota y caída. Pero tenemos otro enemigo, que es Satanás, el diablo. ¿Y saben lo que quieren decir Satanás?
algunas veces ya lo hemos dicho aquí, pero nos lo recordamos. Acusador. ¿Y qué es lo que hizo el acusador en el jardín? Acusar. ¿Y qué pasa cuando te acusan? Te entra la culpabilidad, te entra la inferioridad, te entra, no lo otro, ¿cómo es que se llama? La condenación. Ah, no, Dios no me quiere. Ah, no, me van a ver así. ¿Cómo me va a ver Dios? No, mira lo que hice, como no le obedecí, como no, o como mentí, o como que esto, como... ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros? Pero a mí me viene esa imagen, ¿no? Ahí, la condenación en el jardín. Pero en otra parte de la Biblia, cuando todos también estaban condenando a una mujer por un pecado, ¿qué hizo Jesús? Y ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos un Salvador, porque el Jesús, el Salvador, la gracia que dijo, yo no vine aquí a condenarte. El diablo vino a condenarte, a que quieras sin culpa y que estés separado de mí, separado del cuerpo, separado de la vida. Pero yo no te condeno. Pero ¿qué le dijo Jesús a la mujer? Vete, ¿no? Como diciendo, te perdono, te hago libre, pero no peques más. Hay gracia, hay restauración. Y cuando a ti viene el pensamiento de decir, no voy a ir a la iglesia porque si me ven mal, si me condenan por lo que hice, por lo que fui, por lo que... Cuando te vienen todos esos pensamientos, yo te puedo asegurar que no son Dios. Y no es tu dignidad, no es tu... ¿Sabes lo que es? Sí, es tu orgullo, es mi orgullo. Y el orgullo no nos va a llevar a ningún lado bueno. Miren, Adán no lo llevó a ningún lado bueno, a Caín muchísimo menos. Lo que está diciendo la pastora lo podemos traducir en este tiempo en otra palabra, ¿no? Que puede ser depresión también. También. Y la depresión nos lleva completamente a alejarnos de Dios, a estar solos, a no encontrar una luz, a no encontrar una esperanza. Y en este tiempo es muy dado, estrés o depresión lo llaman, Sí, ¿no? sí. Entonces siempre pues, hay que estar con la palabra para que Dios nos hable. Porque así como nosotros oramos, hablamos con Dios, pues sabemos que Dios nos habla a través de la palabra. Amén. Uno quisiera que Dios no hable como hablaba en el Antiguo Testamento, que les hablaba a algunos que otros, pero lo hace a su manera y con la Biblia. O algún hermano de algún momento nos trae alguna palabra de consolación, de exhortación y de edificación, como dice su palabra, ¿no? Amén. Pues es eso. Miren, vamos a leer, yo voy a leer en Génesis 3, del 8, ¿vale?, al 12, para que veamos qué pasó, qué ocurrió ahí. Dice, bueno, después de que Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó, ¿a quién llamó? Al hombre. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, ¿qué respondió el hombre? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. La mujer que me diste. Amén. Bueno, nos fijamos, aquí hay un par de detalles. Una, que Adán se esconde de Dios y Dios lo busca. Bueno, nosotros sabemos que Dios sabe todas las cosas y sabe dónde estaba Adán, pero yo creo que ahí lo que hace Dios es que
le quiere hacer entender algo a Adán y nos quiere hacer entender algo a nosotros. ¿Qué entendemos ahí? Entendemos que Adán comete un grave error. Nosotros a veces cometemos errores. ¿Qué pasa? Yo creo que a Adán ahí le entró la culpabilidad y le entra el miedo, porque la palabra de Dios nos habla, dice que él tuvo miedo, le entra esa culpabilidad, que muchas veces a nosotros también nos entra esta culpabilidad y el miedo. Pero ahí es donde nosotros debemos aprender. ¿Qué hace la culpabilidad en nuestras vidas y qué hace la culpabilidad en la vida de Adán? ¿Saben qué hace? 1, esconderse. 2, dar la culpa a los demás. Y fíjense dónde va Dios a buscar. ¿A quién va a buscar? Al hombre. ¿Por qué? Porque en ese momento él era el responsable, porque él había sido creado y de él se creó la mujer. Por lo tanto, el responsable ahí era él. ¿Y qué hace? Lo primero que hace, con ese miedo y la culpabilidad, empieza a culpar a los demás. La mujer que me diste, Señor, fue ella, la mujer que me diste. Pero él había comido. Él podía tomar una decisión de no comer, sin embargo, él toma la decisión de comer. Por lo tanto, ¿de quién es la responsabilidad? Suya. ¿De quién es la responsabilidad? Nuestra. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo en la palabra? ¿Qué sería lo contrario o qué creemos que es lo contrario de culpabilidad? ¿Cómo podemos, o mejor dicho, cómo podemos confrontar esa culpabilidad? A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Yo para mí, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Asumiendo. Bueno, es parte de esa palabra que yo quiero llegar. ¿Saben? Para mí, ¿saben cuál es la palabra clave? Que hoy creo que vamos a aprender mucho de esto si nosotros pensamos y meditamos en eso. Para mí la palabra clave ahí es la palabra responsabilidad. ¿Qué le faltó a Adán? Tomar esa responsabilidad. ¿Qué hace la culpabilidad en nuestras vidas, hermanos, cuando cometemos un error? Buscamos saber quién tiene la culpa. ¿Por qué? Porque el miedo y la culpabilidad nos hacen querer dar la culpa a los demás. Es decir, sentirse culpable o la culpabilidad y el miedo, para mí, la culpabilidad y el miedo, cuando nosotros seguimos con esta culpabilidad y con este miedo, ahogan la responsabilidad. ¿Qué es lo que le pasó a Adán? ¿Y Dios qué nos quiere decir hoy? Te vas a equivocar, te puedes equivocar, puedes cometer errores. Pero en vez de culpabilizarte, sé responsable de la situación en la cual te has metido. Y esto, saben que esto soluciona muchos problemas. ¿Por qué hay tantos fracasos en nuestra vida? ¿Por qué hay tantos fracasos dentro de la iglesia? Porque nos sentimos culpables, nos sentimos frustrados, tenemos miedo, pero no tomamos la responsabilidad que deberíamos tomar. Y es así de fácil. Y yo creo que cuando Dios va y busca o hace como si buscara a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? Si nosotros nos metemos en esto y vemos a Dios que va buscando: Adán, ¿dónde estás? Ven, aparece, sé responsable. Yo creo que Dios iba a buscar eso. Adán, ¿has cometido un error? Pues da la cara, sé responsable del error que has cometido. Amén. Y él vuelve a fracasar y vuelve a fallar. ¿Por qué? Porque él, cuando da la cara a Dios y decirle: sí, Señor, soy el responsable, porque
tú me creaste, yo tenía que vigilar, yo tenía que hacer esto, sin embargo, hemos fracasado. Y él, en vez de ponerse en el frente y tomar la responsabilidad y decir, Señor, te hemos fallado y yo soy el culpable, ¿qué tenemos que hacer? Él lo primero que hizo, se dejó llevar por el miedo, se dejó llevar por la culpabilidad, y la culpabilidad siempre dará la culpa a los demás. Y fue cuando él, en vez de tomar la responsabilidad, dice, Señor, pero la mujer que me diste, ella fue la que me dio. Y si nosotros seguimos leyendo la palabra, Eva hace lo mismo. ¿A quién culpa la Eva? ¿A la serpiente? Sí, Señor, pero es que fue la serpiente. Y esto es, creo, ¿no? O lo que el Señor me estaba poniendo en el corazón, el Espíritu Santo, era eso, que muchas veces nuestro error es no responsabilizarnos de nuestros fracasos y nuestros fallos. Y buscar culpables. Y no tomar el lugar, hermanos, que nos corresponde, porque nosotros somos responsables de nuestra vida. Los que están casados, hombres, son responsables también de la familia. Salvo que se esté haciendo algo por detrás, porque luego, pero cada uno es responsable de su vida, de sus actos. Y nosotros también somos responsables de nuestros hijos. Amén. Y muchas veces se fracasa por eso. Miren, la responsabilidad. Mira, si nosotros nos dejamos llevar por la culpabilidad y el temor, como hemos dicho, siempre vamos a culpar a los demás. Siempre. Pero si nosotros tomamos nuestra responsabilidad, y yo creo que es ahí donde Dios va, muchas veces vas a cometer errores, pero cuando cometes esos errores, sé responsable de eso. Ponte al frente. La responsabilidad, ¿saben qué? En vez de culpar a los demás, nos lleva a interceder y a cubrir a los demás. Porque la responsabilidad cubre. Imagínense que Adán, en vez de culpar a Eva, hubiese dicho, Señor, es verdad, hemos fracasado. Yo me hago responsable porque yo tendría que haber hecho y no hice. Por lo tanto, yo tomo esa culpa. Hubiese cubierto a Eva. Porque la responsabilidad cubre. Amén. El miedo y la culpabilidad culpa. La responsabilidad cubre. No sé si quieren exponer algo. ¿Y cuando hablamos de responsabilidad, quién es el ejemplo perfecto de responsabilidad? Porque ahí ya vamos a otro nivel. Dilo. Jesús. Amén. Y ahí es donde quería llegar. El mejor ejemplo de responsabilidad es Jesús. Porque si nosotros nos sumergimos en esta historia, si nosotros nos sumergimos en esa verdad de Cristo, el Adán, como dijo Pablo, el Adán fracasó. Pero luego vino el segundo Adán. Y el segundo Adán, en vez de culparnos a nosotros, ¿qué hace? Toma la responsabilidad. Si él no tiene nada que ver con nuestros errores y nuestras equivocaciones, sin embargo, él se responsabiliza por nosotros. Jesús toma la decisión
esto va mucho más allá. Es que esto es tremendo, hermanos. Adán culpa a los demás por miedo. Se siente culpable y culpa a los demás. Sin embargo, Jesús toma la decisión de hacerse culpable por nuestros propios errores. Amén. Pastor, ¿eso también lo podríamos llamar obediencia? ¿Cómo? ¿A eso también lo podríamos llamar obediencia? Porque cuando Dios puso a Adán, le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Adán no cumplió. Jesucristo, cuando fue enviado a la tierra, fue para venir a hacer la voluntad del Padre, y Él lo hizo. Sí, en parte creo que la responsabilidad es obediencia, pero no es, fíjate que yo, no profundizando en esto, pienso que la responsabilidad nace de aquí dentro. Es decir, no es el simple hecho, bueno, Dios, hago esto porque tú me lo has pedido y lo voy a hacer. No, la responsabilidad es obedezco, pero porque hay algo aquí dentro de mí, ¿no? Que me empuja, que deseo, que forma parte de mí, de mi vida, ¿no? Y lo hago, ¿no? La responsabilidad es algo que surge de aquí. No sé si me doy a entender. Es decir, muchas veces nosotros podemos obedecer por el simple hecho de obediencia. Vale, yo obedezco. Pero la responsabilidad es algo que no nace. Amén. Ahora, yo no digo que no tengamos que obedecer, al contrario, nosotros tenemos que obedecer siempre lo que Dios nos dice. Pero muchas veces no nos tenemos que quedar con el simple hecho de obedecer. Tiene que ser algo que nos tiene que nacer de aquí. Señor, yo quiero hacer esto, pero quiero hacerlo de verdad, con sinceridad y transparencia, porque te amo, porque nace, porque es mi pasión, porque tú lo eres todo para mí. Amén. No sé si quieren compartir algo. Es decir, bueno, pues seguimos. Jesús toma la cruz. Es decir, Él se hace culpable sin ser merecedor de esa culpabilidad. Él se hace culpable por nosotros. Toma la cruz. Que la cruz es la manera más cruel de morir y de ser condenado. La cruz en los tiempos romanos era la manera más vil de ser condenado y morir. Y en medio del sufrimiento, fíjate que en medio de ese sufrimiento angustioso de Jesús, que el mayor sufrimiento que un ser humano puede sufrir, es decir, ya lo más top de todo, dentro de este sufrimiento, no escuchamos a Jesús quejarse a Dios. No escuchamos a Jesús, no es que fueron ellos y por su culpa tengo que pasar toda esta injusticia. No escuchamos a Jesús decir esto. Jesús enmudecido sin decir nada. Como un cordero que lo llevan al matadero, sabiendo que no era culpa suya, pero que Él se hace responsable por amor a su pueblo y por amor a la humanidad, sin quejarse, sin dar culpa a los demás. Él toma esa responsabilidad y va a la cruz y entrega su vida por nosotros. Con gran responsabilidad.
porque al tomar el lugar del ser humano, cuando Jesús toma nuestro lugar, Jesús sabe perfectamente que ahora Él es el culpable. Amén. Jesús sabe que Él es el culpable. Pero no solamente es que Él se hace culpable, es que automáticamente Jesús, cuando toma la decisión de dar su vida por nosotros, Él toma esa culpabilidad que nos pertenece a nosotros, la toma Él. Él es el culpable en ese momento. Él toma ese lugar del ser humano. Y por eso tiene que pagar las consecuencias de tal culpabilidad. Él paga las consecuencias de nuestra culpabilidad. Y como he dicho, sin abrir su boca, intercede y cubre nuestras faltas y nuestros errores. Amén. Por lo tanto, nos damos cuenta que tomar la responsabilidad de nuestros errores va a cubrir la falta de los demás en vez de dar la culpa a los demás. Amén. Bendito Dios. Por lo tanto, concluimos con esto. No sé si luego ustedes quieren decir algo más, pero mi conclusión es, necesitamos ser valientes, necesitamos aceptar nuestros errores cuando nos equivocamos y metemos la pata. Necesitamos ser sinceros y transparentes cuando esto ocurra, sabiendo y reconociendo que necesitamos a Jesús en todo. Y debemos afrontar con responsabilidad las situaciones que vendrán. Amén. Bendito Dios. Y esto nos puede sacar de muchos errores y muchas frustraciones, tanto en la vida como dentro de la iglesia. Aceptar nuestros errores y ser responsables de nuestros errores y poner nuestras manos en el Señor. Amén. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Justo cuando tú estabas haciendo el resumen, antes de que lo terminaras de compartir, estaba buscando Isaías 53. Y justamente lo que tú leías era lo que decía aquí. Y no veo de aquí tampoco porque tengo hipermetropía y no leo lo que estás leyendo. No lo tenía. Pero sabe el Señor por qué me vino esta palabra. Y está en la pantalla por si lo quieren leer también conmigo. Versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, lo que hizo Adán, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, en Yeshua, en el segundo Adán, el pecado de todos nosotros.
Angustiado, porque estuvo angustiado y tuvo que llevar nuestra soledad, tuvo que llevar nuestra depresión, tuvo que llevar nuestra culpa, tuvo que llevar nuestra indiferencia, tuvo que cargar nuestro orgullo. Claro, todo esto angustió el corazón de Jesús. Pero aún así siguió porque tenía una responsabilidad. Era el único que podía salvarnos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión del pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos la sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, nunca, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y lo más glorioso es que vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. ¿Quién es el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros. Nosotros somos el fruto de la aflicción de Jesús. Y dice que Jesús iba a ver el fruto de su aflicción, iba a quedar satisfecho. Cuando nos vio, Él quedó satisfecho en nosotros, porque Él veía su obra de amor en cada uno de nosotros. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pastor, ahora que estaba terminando decías que había que ser valiente para venir a Dios, ¿no? Y nosotros el significado de valiente lo encontramos que dice audaz, osado, intrigado, valeroso y atrevido. Estas palabras describen a alguien con coraje, decidido y que no teme asumir riesgos o peligros. Pero la Biblia no nos enseña eso. Nos enseña a ser valientes para venir a humillarnos ante Dios. Amén. Bueno, pues yo quiero decir algo sobre esto. Cuando nosotros cometemos un error, esto basando una relación matrimonial, es que cuando nosotros cometemos un error, no somos responsables de nuestra culpa. Siempre estamos excusando del uno al otro y a veces asumirlo ahorraría mucho, pero en cambio estamos excusando y termina algo peor. Entonces yo creo que debería de ser tener el coraje de aceptar el error y así ahorraríamos mucho. Y quizás luego de eso pues Dios te puede dar la fuerza en tomar una buena decisión y quizás a tener una buena relación con aquella persona. Eso. Sí, yo creo que esto es lo fundamental. Y en todo, como iglesia, como familia, como trabajo, es decir, que nuestra parte es ser responsables de nuestros actos. Si nosotros somos responsables de nuestros actos y tomamos, ¿no?, ese error que yo cometí o que cometimos, pero bueno, que yo forme parte, pues tomemos esa parte de responsabilidad, ¿no? Y que esta responsabilidad, así como Jesús hizo, cubre a los demás. En vez de culpabilizar a los demás y ahí pues que se forme una pelea, un desacuerdo y todo lo que viene después, pues el ser responsables cubre, ¿no?, a la otra persona.
Por eso responsabilidad es que es muy amplio. Es valentía, es amor, es sabiduría. Es que es tan amplio el tema de la responsabilidad. La responsabilidad intercede por los demás. La responsabilidad ama. La responsabilidad cubre. La responsabilidad beneficia. Y por eso Jesús fue responsable. Él se responsabilizó de la humanidad. Él dijo, sí, la humanidad pecó, se equivocó. Por sí sola no puede solucionar el tema. Por lo tanto, yo me voy a responsabilizar. Responsabilizar es tomar la culpa de los demás y hacerte la tuya. Esto es lo que hizo Jesús. Amén. Y esto es, creo yo, que esto es en lo que Adán se equivocó. Es verdad, Adán desobedeció, falló. Pero el tema es que después de haber fallado, después de haber desobedecido, él no supo tomar esa responsabilidad que le pertenecía en ese momento tomar. Y no supo tomarla. Y ahí vienen todas las consecuencias que luego vienen. Y pienso que esto hoy en día nos puede enseñar mucho. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Queremos darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor amado, por tu amor y tu misericordia. Bendito Dios, venimos ante ti, ante tu presencia. Señor, quizás, Señor, estamos viviendo, Señor amado, consecuencias de nuestros errores. Quizás, Señor amado, estamos viviendo, Señor, consecuencias, Señor, de nuestros fracasos y nuestros fallos. Bendito Dios. Padre, perdónanos por si quizás, Señor, no tomamos la responsabilidad. Y como Adán, Señor amado, por el miedo, el temor, la culpabilidad, Señor, dimos la culpa a los demás y nosotros no quisimos saber nada, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos bendiga, nos unja, para tomar, Señor, esa valentía y esa responsabilidad, Señor, que nos pertenece, Señor. Y de seguro, Señor, tú te vas a glorificar, Señor. Porque tú eres digno, Señor, de ser exaltado. Tú eres un Dios de misericordia. Y quizás, Señor amado, cuando tomemos la responsabilidad, Señor, tú vas a ordenar todas las cosas. Tú te vas a glorificar, Señor. Tú nos vas a ayudar. Tú nos vas a dar la sabiduría para salir adelante. Por eso, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos.